Eliezer Ben Yehuda, el renovador del hebreo, 1858 hasta 1922. Basado sobre el artículo del Instituto para Educación Judía Democrática Meitarim. Eliezer Ben Yehuda nació en Belarus a una familia ultraortodoxa hasídica. Cuando tenía 5 años, él devino huérfano y se empezó en la yeshiva. Más tarde, él empezó a empezarse la medicina en París, mas interrumpió sus estudios a causa de su hazinura de tuberculosis. Desde aquellos tiempos, él empezó a publicar artículos en favor del renovamiento de la lengua hebrea, pretendiendo que el renacimiento de los judíos será cuando ellos vivirán en Eretz Israel y hablarán la lengua hebrea. Hasta aquel tiempo el hebreo se hablaba y se utilizaba solo como lengua santa. Él se casó con Devorah Yunes y en el 1881 hizo aliyá a Eretz Israel. Después de poco tiempo, él empezó a laborar en el jornal Ahavatzelet y más tarde él fundó 2 jornales también en hebreo, Mevaseret Zion y Hatzvi. En el 1882 nació su primer hijo, que fue llamado Itamar. En su casa fue sentido solo el hebreo. Ben Yehuda escribió libros de estudio y enseñó en hebreo en la escuela Javiv. En el 1890, él fundó el Comité de la Lengua Hebrea, que su objeto fue de aprontar la lengua para que sea utilizada en todos los ámbitos de la vida y para que sea hablada de manera correcta. En el 1891, su mujer Devorah murió y lo dejó con 5 criaturas huérfanas, que 3 de ellas murieron después de unos cuantos meses de hazinuras. La hermana chica de su mujer Hemda propuso ayudarle con las criaturas y en el 1892 se casó con él. Ben Yehuda continuó en el proyecto de su vida. Además, él escribió un diccionario para mostrar el gran vocabulario que puede ser utilizado. Este es un diccionario histórico con las raíces de las palabras. Él inventó y renovó el vocabulario hebreo. Para los veteranos que moraban de antes en Eretz Israel, fue muy difícil de aceptar a este proyecto de Ben Yehuda. Los ultraortodoxos denunciaron sobre él al régimen otomano, diciendo que estaba planificando una revolta. Ben Yehuda fue arrestado y liberado después de la presión de unos factores moderados. También algunos líderes sionistas salieron contra el renovamiento de las palabras en la lengua. En el 1913, él participó en lo que es llamado la Guerra de las Lenguas. Esta discusión esbrochó enseguida a la exigencia del movimiento Ezra, que contribuyó moneda para fraguar el Technion en Haifa, en el cual se empezaba en la lengua alemana. Esta discusión se expandió de Haifa a los otros sistemas educativos de Eretz Israel. En el 1914, la Guerra de las Lenguas se terminó con la victoria de los apoyantes del hebreo. En el 1919, Ben Yehuda convenció al gobernador de Eretz Israel, Herbert Samuel, a declarar el hebreo una de las 3 lenguas oficiales del mandato inglés en Eretz Israel. Eliezer Ben Yehuda murió en el 1922 y fue enterrado en el Monte de las Olivas, frente del Monte del Templo. Gracias y al vernos.